Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuevamente al canal del Centro Cristiano de Oración. Es un gusto para nosotros presentarte un nuevo programa. Sabemos que va a ser de bendición para tu vida nuevamente. Hoy queremos desearte lo mejor. Queremos orar por tu vida, queremos que el Señor obre un milagro en tu vida. Y como siempre, te esperamos en este canal del Centro Cristiano de Oración. También en Facebook, en Instagram, en Twitter. Puedes encontrar, puedes mandar tus peticiones. Estaremos un grupo de personas orando por tu milagro. Y hoy estamos muy contentos y agradecidos por la pastora Estela, que nos trae al final de este curso de sanidad interior, donde pudimos aprender muchas cosas y hoy vamos a tomar un tiempo para hacer un repaso de todo lo que hicimos, a modo de que si estás mirando esto, te motives al escuchar los temas que se trataron anteriormente, que puedas motivarte, que puedas entrar en el canal y mirar todas las enseñanzas de la pastora Estela, que sin duda van a ser de mucha bendición para tu vida. Y como te decía, hoy vamos a hacer un repaso general de todo eso y vamos a pedirle al Señor en un tiempo pequeño, corto de oración, por tu vida, por tus necesidades y por principalmente que Dios nos sane interiormente, que Dios toque nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón y podamos tener un año 2021 de victoria. Así que voy a pedir a Silvia que esté orando y seguidamente vamos a escuchar a la pastora en este resumen del curso de sanidad interior. Dios te bendiga. Bueno, oramos. Señor Jesús, te damos gracias porque hasta aquí nos has traído, hasta aquí hemos llegado con tu dirección y tu guía, con tu apoyo, Señor, porque tú nos sostienes cada día, porque tú nos sanas, porque tú nos liberas, Señor, de toda carga y de todo peso. Te damos gracias, Señor, porque tú nos sostienes y porque tú llenaste nuestras vidas con tu amor. Queremos pedirte, Señor, que todo lo que hemos aprendido pueda ser en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos llevarlo a cabo, que todo nuestro ser esté, Señor, guiado por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, y que el día de hoy, en este repaso, tú nos hables. Tú tienes siempre algo que enseñarnos y algo que transformar en nuestras vidas. Háblanos, Señor. Quédate con cada uno de los que van a escuchar, Señor, esta clase, y te agradecemos por la vida de la pastora, Señor, y te agradecemos por su disposición, y te agradecemos, Señor, porque tú la usas. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo quede en control de cada una de tus palabras. Amén. Amén. Amén, amén. Bienvenida, pastora Estela. Amén. Bueno, realmente agradecida al Señor por este tiempo que hemos estado juntos con un tema tan importante y aparte de importante, tan necesario. Y hoy tenemos el privilegio de poder hacer un resumen y después, como estaba diciendo Alejandro, poder verlo de las diferentes formas. Y bueno, agradecidos al Señor. Entonces, cuando nosotros decidimos hablar sobre este tema de sanidad interior, fue porque realmente estamos conscientes de la necesidad de conocer primero cómo fuimos creados y lo importante que es cada una de las áreas. ¿Para qué? Para llegar a caminar en armonía con nosotros mismos, con las personas que nos rodean y también, aparte de eso, poder caminar conforme especialmente al diseño que como Dios nos hizo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir conociendo nuestro ser y hablamos respecto a este tema.
solamente que ahora estamos mencionando y haciendo un pequeñito repaso. Y en cuanto al espíritu, nacido de Dios y sujeto a él. Y con esto queremos recordar que lo que hemos aprendido, que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos perdón, entonces retomamos una comunión con Dios y esta experiencia nos lleva a tener su ayuda para poder controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y vamos a ver por qué decimos esto. Decimos esto porque hemos hablado, hemos enseñado acerca de la función del espíritu, porque el texto que tuvimos clave en todo el tiempo de esta sanidad interior, se basó en Primera de Tesalonicenses 5:23, donde dice que todo nuestro ser, y ahí habla de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, primeramente dijimos cuál es la función del espíritu. Y el espíritu es la parte eterna en nosotros que va a continuar en la eternidad después de que nuestro cuerpo físico termine aquí en la tierra. Y todo hemos basado con la palabra del Señor, y esto que estamos diciendo también basamos en Eclesiastés 12:7, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, el espíritu es el medio por el cual el hombre, o mediante, por el cual entendemos, mejor dicho, las verdades espirituales, y también por el espíritu nosotros nos relacionamos con Dios. Eso en cuanto al espíritu, en una forma bien resumida, ya lo habíamos dado en más detalle. Luego hablamos de la función del alma. Y la palabra en el Antiguo Testamento para alma es nefesh, y significa aquello que respira. Entonces, el alma se analiza en tres partes, o podemos hablar de tres partes que componen el alma. Nuestra mente, que es como nosotros pensamos, nuestras emociones, que se refiere a cómo nosotros sentimos, y nuestra voluntad, que es cómo escogemos, o es la forma en que nosotros podemos decidir. Y el alma también, entonces como estamos diciendo, el alma nos hace consciente también de nuestro alrededor, y también conscientes de las relaciones aquí en la tierra. Entonces, cuando el alma no está funcionando armónicamente con estas tres áreas que estamos mencionando y que podemos ver ahí en pantalla, es cuando nosotros nos damos cuenta que algo no está bien en nuestro ser. Y entonces, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que estamos enfrentando luchas que son internas y a veces difíciles de controlar, porque muchas veces no nos damos cuenta de dónde vienen estas luchas. Pero cuando nosotros conocemos cómo estamos creados, cómo Dios nos creó, entonces nosotros podemos ir avanzando en el conocimiento de estas áreas y teniendo la victoria. Entonces el alma tiene que estar, por supuesto, tiene que estar en armonía entre sí. O sea, que lo que pensamos tiene que estar de acuerdo con lo que sentimos y con las decisiones que nosotros tomamos. También hablamos de la función del cuerpo, que el cuerpo es nuestra caja terrenal, y en nuestro cuerpo hospeda a nuestro espíritu y al alma. Entonces viene a ser como el hogar acá presente, acá en esta tierra. El cuerpo está sujeto a la muerte, porque leemos en Hebreos 9:27 que dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces aquí en la palabra claramente
vemos que aprendemos que nuestro cuerpo físico es un cuerpo que está sujeto a la muerte. Entonces, luego nosotros hablamos también, y como ya hemos visto, o sea, hablamos de pasos para recibir sanidad cuando estamos heridos en nuestro ser interior. Y como ya hemos visto, en nuestro ser, que se compone de espíritu, alma y cuerpo, ese conocimiento, como estaba diciendo recién, ayuda a entender a nuestro ser interior. Por eso nuestra alma, por eso nuestro tema, mejor dicho, perdón, nuestro tema central siempre fue la sanidad interior, aunque tocamos diferentes temas, pero siempre el tema central fue la sanidad interior. ¿Y es por qué? Porque es justamente allí donde recibimos o se producen, mejor dicho, las heridas, ¿no es cierto? Heridas emocionales, y cuando estamos heridos por diferentes situaciones, por supuesto necesitamos ser sanados. Hablamos de que se producen, por lo menos hablamos de dos situaciones. Una, dijimos, cuando a través de palabras, actitudes, acciones nos causan dolor o nos causan decepción, nos causan heridas. Y sabemos que muchas veces es a tal punto que llega a afectar hasta nuestro cuerpo físico. Cuando nosotros estamos decepcionados, cuando recibimos palabras hirientes y vamos sobrellevando, entonces con el tiempo puede afectarse también el cuerpo físico, aparte de nuestro ser interior. Esa era una situación que hablamos. Y la otra situación que hablamos es cuando nos autoherimos. Esto cuesta entender, o dice, no, ¿cómo yo no me voy a herir? ¿No es cierto? Pero esto es cuando no soltamos ese perdón hacia la persona que nos hirió. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, ¿no es cierto? Nuestra conciencia se va afectando y ya perdemos la paz. Y es en el espíritu que nosotros tenemos la conciencia que nos habla. La conciencia nos está diciendo, nos está hablando, convenciendo de que tenemos que perdonar, porque si no perdonamos es como que yo me estoy hiriendo a mí misma. Por eso hablamos de autoherirnos. Entonces, después de eso, pasamos al otro punto, que es preguntarnos, ¿cómo nos sanamos? Entonces, ¿cómo podemos nosotros sanarnos? Entonces, tenemos unos pasos que es, primero, reconocer esa situación. Y primero, si nos han herido, entonces, como estamos diciendo, tenemos que soltar el perdón. Ese sería un paso importantísimo para que nosotros podamos ser sanados. O si hemos herido, entonces pedir perdón. El segundo paso es arrepentirnos. Este tema de arrepentimiento hablamos bastante, pero voy a recalcarlo con un texto en Hechos 3:19 que dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, ese sería el segundo paso. Tercer paso sería confesar, porque la palabra otra vez nos enseña, en Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí nosotros, cuando confesamos, ahí ya nosotros vamos en el proceso, vamos en el camino de sanar esas heridas, cualquiera sea de las dos situaciones que nosotros estamos mencionando. Entonces, el cuarto paso sería renunciar y apartarse. Y también habíamos dicho que yo puedo reconocer, puedo decir, bueno, me arrepiento, ¿no es cierto? Puedo confesar, pero esos pasos no estarían completos
si yo no me aparto de eso, si yo no renuncio y si yo no me aparto, entonces de repente muchas veces los otros pasos no pueden ser tan efectivos. Ahora, entonces el quinto paso sería la oración. ¿Por qué? Porque cuando ya hemos dado esos 4 pasos, es porque ya nosotros estamos en el proceso de esa liberación y con esos pasos estamos en condiciones ya de hablar con Dios y de orar a Dios, de pedir la ayuda a Dios, ¿no es cierto? Y así recibir esa sanidad y esa liberación. Porque solamente orando al Señor, solamente pidiendo su ayuda para que yo pueda hacer todos estos pasos con sinceridad, solamente así puedo recibir esa sanidad y también ser libre de eso. El otro tema que nosotros hemos tocado también es, bueno, ahora dijimos, el Señor nos sana, el Señor nos libera. Bueno, y después entonces tuvimos que decir o preguntarnos, ¿cómo voy a mantener esa sanidad? Entonces vamos a ver cómo es manteniendo la sanidad. En toda lucha, una vez que nos hemos sanado, vamos a tener luchas, ¿no es cierto? Y en todas luchas se usan armas. Nadie va a pelear y para ganar o para tener una victoria sin armas, ¿no es cierto? Las guerras siempre sabemos que se van con armas. Bueno, nosotros en toda lucha espiritual también tenemos armas. Así que si queremos tener y mantener, no solamente tener, mantener esa victoria, hay que pelear con armas, pero espirituales. La primera arma espiritual es la sumisión a Dios. Y estas armas están todo escrito en la palabra y la vamos a repasar. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, la segunda arma, ahí entonces la primera, sumisión a Dios. La segunda arma es la palabra de Dios. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Acá tenemos un arma poderosa, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, siempre nos referimos que la Biblia es una espada. Y la tercera arma es nuestro testimonio. Dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien va a devorar. Cuando nosotros nos identificamos lo que nos está sucediendo, entonces ahí podemos dirigirnos en fe y ordenarle en el nombre de Jesús salir, dejarnos libre. ¿Por qué dice? Porque dice que Él anda alrededor nuestro. Él va a querer que volvamos a caer en heridas, va a querer que digamos, no, yo, ¿para qué perdoné? ¿Para qué esto? No. Entonces, Él va a andar buscando la forma de que nosotros volvamos a estar mal, pero el Señor nos da autoridad para nosotros poder reprender, y acá nos advierten en Primera de Pedro que Él va a andar como un león rugiente alrededor nuestro. Pero el Salmo 18:2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Entonces, cada vez que nosotros queremos volver atrás, tenemos que repetir este texto y decir, no, Él es mi roca, Él es mi castillo, Él ya me liberó, Él es mi libertador y yo tengo que mantener esa liberación. Entonces, cuando usamos estas armas, quedamos sanados, quedamos libres espiritualmente. Ahora, otra vez, ¿cómo seguimos?
porque fuimos dando paso a paso el camino para que nosotros vayamos paso a paso un proceso de esta sanidad interior y de esta liberación. Entonces pasamos a otro tema en nuestros estudios, que era llenando la casa. Cuando tratamos el tema de conociendo nuestro ser, que fue el primero, si recuerdan, el primer tema, en la parte de la función del cuerpo, dijimos que el cuerpo es nuestra caja, ¿se acuerdan? Dijimos que es nuestra caja terrenal y dijimos también que hospeda nuestro espíritu y alma aquí en la tierra. Pero, visto desde otro punto de vista, lo podemos ver no como una simple caja, porque el hombre fue creado mayor que los animales. Y la palabra del Señor nos enseña que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dice en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen. Entonces ahí Dios colocó una casa especial. Ya no hablamos de una caja que está en nuestro cuerpo, nuestro espíritu, mejor dicho, sino una casa especial donde Él pueda morar dentro del hombre. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, en ese acto permitimos que Dios entre en mi casa. Esa mi casa, estamos hablando de que es mi espíritu. ¿Por qué? Y hablamos que cuando Adán y Eva pecaron, Dios dejó esa casa y el espíritu del hombre murió. Los que han escuchado recordarán esto que hemos enseñado, porque Dios ya le había advertido a Adán y a Eva, ya les había advertido en Génesis 2:17, y muchos van a recordar el texto, no quiero ahora leer todo el texto, pero que Dios le dijo que no comieran de tal árbol, porque si comían de ese árbol iban a morir. Pero ¿qué pasó? Adán y Eva comieron, desobedecieron y no murieron físicamente. Ahí en el 2:17 de Génesis dice que si ellos iban a comer, ciertamente dice, morirán, pero no murieron físicamente. Porque en la segunda parte, sabemos esto, porque en la segunda parte del capítulo 3, ahí mismo de Génesis, en el verso 23, dice que Dios los sacó del huerto del Edén. Así que eso nos enseña que físicamente siguieron viviendo. ¿Por qué? Porque quedaron en el huerto del Edén, no murieron. Entonces, la muerte espiritual, entendemos, es la separación de Dios. Dios se separó del espíritu del hombre cuando éste pecó. Por eso leemos en Efesios 2:1. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, por eso decimos que cuando vivimos en pecado, estamos separados de Dios. Esa separación de Dios, entonces, con esa separación de Dios, estamos muertos espiritualmente. Yo sé que les cuesta a muchos entender, pero ustedes vieron que con los textos que nosotros nos estamos basando, entendemos y repasamos, ¿no es cierto? Dios puso el espíritu para poder morar dentro de nuestro espíritu, que sea esa casa donde Él pueda morar, pero Adán y Eva desobedecieron, pecaron y Dios se separó. Ahora, entonces, aunque Dios se separó del espíritu del hombre en ese momento de Adán y Eva, sin embargo, Dios no lo abandonó. ¿Por qué Dios no lo abandonó? Porque el hombre fue su máxima creación y a quien Dios amó y lo amó tanto que en ese momento, en ese
tiempo en que ellos pecaron, Él prometió un plan de salvación para darle la oportunidad de volver a tener comunión con Él. Y los que confiaran en ese plan de salvación, y la Biblia nos confirma esto, que el plan fue cumplido en Jesús. Primero, tenemos ese plan en Génesis 3:15, que fue la promesa de salvación del hombre, y el cumplimiento de esa promesa la tenemos en Mateo 1:21, donde nosotros sabemos que a través de Jesús, del nacimiento de Jesús, entonces podemos tener esa salvación. Ahora, luego nosotros vemos y podemos llenar esa casa, ¿cierto?, con el fruto del Espíritu Santo. O sea que los frutos del Espíritu Santo. Y ahí hablamos también en Gálatas 5, 22 y 23, que están los frutos del Espíritu. Y de esa manera nosotros podemos llenar nuevamente nuestra casa, que es nuestro espíritu, con los frutos del Espíritu Santo. En los estudios pasamos después a otro tema, que fue el poder de las palabras, porque eso también es muy importante para nuestra sanidad, y lo hemos desarrollado un poco profundo, y hoy solamente damos así un pequeño repaso, y basamos, cuando hablamos varios temas acerca del poder de las palabras, basamos todos esos temas en Proverbios 18:21, que dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de ella. Entonces, en esos estudios anteriores, y que ahora, hoy estamos en este día repasando, desarrollamos temas muy importantes que nos fueron llevando paso a paso para entender cómo poder ser libres de esas heridas y cómo mantener esa liberación y esa sanidad. Seguimos entonces con el poder de las palabras, porque también dijimos que el enemigo no va a querer que avancemos en victoria. Ya también estuve mencionando hace rato, ¿verdad? Así que es importante recordar que nuestras palabras tienen poder, porque con ellas, con nuestras palabras, avanzamos el reino de Dios, que es un reino de luz, o avanzamos un reino de tinieblas, que es el reino de Satanás. Cuando tocamos este tema, hablamos de personajes en la Biblia que a través de sus acciones, a través de, contamos un poco estas historias de estos personajes que a través de sus acciones, ¿no es cierto?, ellos hicieron que Satanás avance su reino acá en la tierra. Pero no nos quedamos con eso, porque también dimos ejemplos de aquellos personajes bíblicos que, obedeciendo a Dios, obedeciendo a su palabra, contrarrestaron esa obra de Satanás, ese diseño, digamos así, de Satanás, y ellos con sus acciones avanzaron el reino de la luz. Entonces, vamos a recordar una vez más que hablamos que Dios hizo este universo con la palabra, y por eso estamos hablando el poder que tiene la palabra. Y Satanás, por ejemplo, o sea, Dios hizo este universo con la palabra, y ahí yo les había mencionado las veces que en Génesis dice: y Dios dijo, y Dios habló. Van a encontrar en el primer capítulo muchísimas veces ese: y Dios dijo. Entonces Dios habló. Y Satanás tentó a Eva e hizo pecar también. ¿Con qué? Hizo pecar con la palabra. Y el camino para separarnos de Dios
justamente es el diseño de Satanás desde ese comienzo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque fue el camino para separarnos. Porque primero Satanás habló, tentó, ¿no es cierto?, a Eva. Y también dimos los pasajes donde se puede volver a leer en Génesis, donde hay diálogo de Eva con Satanás, que se disfrazó de serpiente. Entonces, ese dijimos y explicamos el camino, ¿no es cierto? Primero fue la tentación, el diálogo, hablar. Ser tentados, si uno es tentado a hacer algo mal, no es pecado. Estamos siendo tentados. ¿Y cuándo entra el pecado? El pecado entra cuando yo hago o realizo esa tentación, no resisto la tentación. Pero si soy tentada, no estoy pecando, solamente Satanás está ahí queriendo hacerme pecar, pero yo tengo que resistir, ¿no es cierto? Pero cuando no resistimos y pecamos, ahí entonces viene la muerte espiritual que dijimos hace rato, que la muerte espiritual es la separación de Dios. Es muerte espiritual. Nosotros seguimos viviendo, pero se produce esa separación de Dios. Y ese diseño de Satanás se quedó hasta ahora. Por eso, entonces, nuestra responsabilidad y la responsabilidad de todo aquel que conoce la palabra de Dios es abrir los ojos espirituales de aquellos que nos rodean. Y nosotros por este medio quisimos llegar aún más allá y quisimos llegar no solamente a las personas que conocemos, que podemos hablar diariamente, sino aún los que no conocemos, que tal vez van a escuchar sin conocernos personalmente, pero que nosotros podemos llegar con bendición a esas personas. Podemos llegar con esa luz para que ellos puedan, a través de estos temas, ser libres, ser abiertos, sus ojos espirituales. Por eso nos queda realmente ¿cómo podríamos decir? Un deber, una responsabilidad, ser nosotros multiplicadores de la palabra de Dios. Y todo lo que nosotros aprendemos, todo lo que aprendemos, entonces poder transmitirlo a otro. Entonces tenemos que estar en alerta, como estamos hablando lo que le pasó a Adán y a Eva, alertas, y eso es no dialogar con Satanás. Entonces, y si nos hemos descuidado y hemos hablado palabras que nos ataron a las tinieblas y tal vez ataron a otros, tenemos pasos importantes para dar, arrepentirnos, romper, cancelar, ¿no es cierto? Y proclamar Proverbios 12:6 que dice, mas la boca de los rectos los librará. Ahora, para concluir, el anhelo más profundo es que todas las personas que hayan participado de estos mensajes puedan ser, como estaba diciendo, esas personas que van a transmitir esta palabra de Dios, que ningún concepto, y eso yo sentía cuando estaba haciendo este bosquejo, de decir que ningún concepto fue por un razonamiento que fue humano. O sea, bueno, a mí me parece que esto es así. Lo importante es saber que si lo que hicimos fue basado totalmente en las Escrituras. Y los que nos han escuchado y quieren volver a escuchar, o los que no escucharon y quieren escucharlo, que va a ser de mucha bendición,
porque es todo basado en la palabra de Dios, nada en ningún concepto que a nosotros nos parece y armamos un concepto, sino basado en la palabra de Dios. Entonces, todos los que tengan interés pueden, yo sé que Alejandro, Silvia, ahora van a orientar dónde encontrar todos estos temas y sería de mucha bendición que lo compartan con aquellas personas que tal vez estén heridas emocionalmente. A veces tenemos familiares heridos y como no estudiamos la palabra o no conocemos los textos adecuados, no le podemos ayudar. Pero con estas son herramientas para poder ayudar a nuestros vecinos, compañeros de trabajo. A veces los compañeros de trabajo cuentan, tienen confianza con alguien y cuentan lo que les está pasando. Así que, bueno, que lleguemos con este mensaje de liberación a todas aquellas